Temporada 2, Capítulo 2. La atmósfera en la arena de combate de la Academia Beacon no era solo tensa, era eléctrica. El aire mismo parecía vibrar con el zumbido de las luces fluorescentes y el murmullo incesante de cientos de estudiantes que llenaban las gradas. Para un observador externo, podría parecer una clase de combate más, pero para los que estaban en el centro del coliseo, esto era una cuenta pendiente que supuraba desde hacía semanas. Las clases estaban comenzando a ser un poco aburridas. O, mejor dicho, se sentían como la calma antes de una tormenta que nadie sabía cuándo iba a estallar. En una escuela normal, el aburrimiento se combate con garabatos en los cuadernos. En una escuela de cazadores, el aburrimiento se quema con aura, sudor y el choque del acero contra el acero. JWNVS. CRDL. Entren en la arena, no tengo todo el día, sentenció la maestra Glinda Godwich. Su voz, fría y afilada como un bisturí, cortó el murmullo de la multitud. Movió su fusta hacia la pantalla táctil con una precisión militar, ajustando los parámetros de daño de la arena. Glinda no era conocida por su paciencia, y hoy, su paciencia parecía estar en su punto más bajo. Los 8 estudiantes en la arena se tensaron. Nadie, ni siquiera un matón como Cardin Winchester, quería ser el receptor de la mirada de desaprobación de Glinda, o peor aún, de su telequinesis. El peso de la ausencia. El ambiente previo a este combate había sido extraño. El equipo RIRP y lo que quedaba del equipo JWBN habían pasado por una montaña rusa emocional. Después del último combate, las cosas se desarrollaron de una forma inquietante. El equipo de Ruby había arrasado con su rival anterior como si fueran simples muñecos de entrenamiento. Sin embargo, la victoria dejó un sabor amargo. Un equipo de intercambio, lleno de arrogancia y poca visión, se había burlado de la carmesí. Sin pirranicos, ese equipo no vale más de 2 miembros y medio, habían dicho en los pasillos, las risas resonando en los oídos de Ruby. Solo son niños jugando a ser héroes bajo la sombra de una campeona. Ese equipo de intercambio nunca había visto a Ruby Rose en verdadera acción. Para ellos, ella era solo la niña que el director Ozpin había metido por caridad o protección. Al ver que Pirra había sido llamada a clases particulares, debido a que su nivel era tan absurdamente alto que luchar contra sus compañeros se consideraba una pérdida de tiempo pedagógica, el resto de la academia empezó a dudar. ¿Qué era el equipo sin su estrella? Yang Xiaolong y Ren se habían quedado callados ante los insultos, pero no por cobardía. Sabían lo que venía. Cuando el combate comenzó, la parca carmesí no luchó. Ella ejecutó una danza de destrucción. Usando su semblanza, Ruby se convirtió en un torbellino de pétalos de rosa que el equipo rival no pudo ni tocar. Yang se había burlado de forma perversa desde la línea de banda, viendo cómo los idiotas que intentaron humillar a su hermana menor no eran más que juguetes rotos bajo la velocidad de la Crescent Rose. Ren, manteniendo su calma habitual, usó su semblanza para ocultar su presencia y simplemente observar la masacre técnica. Fue una lección de humildad que Glinda resumió perfectamente. Nunca subestimen a un oponente por más inofensivo que parezca. Pero ahora, el escenario era distinto. Jaune Arc apretaba el mango de Croce Amors hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La última vez que peleamos en equipo fue justamente contra este equipo, y terminó mal, pensó Jaune, sintiendo el peso de la derrota pasada en sus hombros. Recordaba la falta de coordinación, los gritos, el caos y la risa burlona de Cardin cuando los mandó a la enfermería. Nora Valkyrie, a su lado, no tenía su habitual alegría explosiva. Tenía una sonrisa pequeña, pero peligrosa. Ella recordaba perfectamente el día que no pudo romperle las piernas a Cardin debido a que su propio equipo se estorbaba entre sí. Hoy, su martillo, Magnild, se sentía más ligero que nunca. Blake Belladonna y Weisschne, quienes normalmente discutían por cualquier nimiedad, estaban en un silencio sepulcral de absoluta cooperación. Había algo que odiaban más que sus propias diferencias. A Cardin Winchester. El líder del equipo CRDL no solo las había derrotado semanas atrás. Las había acosado, burlándose de su estatus y de sus habilidades día tras día. Mirtenaster brillaba en la mano de Weiss con un fulgor gélido, mientras que la Gamboy Shroud de Blake se sentía como una extensión de su propia rabia contenida. Cardin se puso al frente de su equipo, con su enorme maza al hombro. Su semblanza era de las más peligrosas en la academia. La capacidad de absorber el daño recibido para aumentar su propia masa física y fuerza destructiva. Era un tanque que se hacía más grande con cada golpe que le dabas. ¿Listos?, preguntó Glinda. El silencio fue absoluto. El equipo JWBN se posicionó.
Nora al frente como punta de lanza, Jaune justo detrás coordinando, Weiss a la izquierda y Blake a la derecha. Comiencen. La fusta de Glinda bajó como un rayo. ¡Conejos!, gritó Jaune. Antes de que Cardin pudiera siquiera parpadear, una marea de pequeños animales blancos brotó de la nada. No eran reales, eran proyecciones, una distracción táctica coordinada con el uso de cristales de polvo y una vieja técnica de distracción. Una oleada de conejos rodeó al equipo CRDL en círculos frenéticos, creando un efecto visual que desorientaba a cualquiera. Cardin, frustrado, rugió. Solo intentan esconderse. Levantó su maza y golpeó el suelo, intentando aplastar la distracción, pero Jaune salió de entre la marea blanca. El escudo del líder bloqueó el impacto de la maza con un estruendo metálico que resonó en toda la arena. Jaune sintió el impacto en sus huesos, pero no retrocedió. «Cuídense», gritó Cardin a sus compañeros, pero fue tarde. Blake y Weiss se movieron como sombras entre los conejos. Los otros 3 miembros del equipo CRDL fueron arrastrados fuera de su formación. Se escuchaban los gritos y el sonido de las armas siendo arrebatadas. Estaban siendo destrozados en el caos visual. El gigante contra la estrategia Jaune desvió la maza de Cardin con un movimiento circular de su escudo y atacó con su espada. Cardin, confiado, se dejó golpear. Su cuerpo brilló y comenzó a crecer. Sus músculos se tensaron y su altura aumentó varios centímetros. «No vas a ganarme de esa forma», se mofó Cardin. Estaba a punto de descargar un golpe que habría aplastado a Jaune contra el suelo de la arena, cuando algo húmedo y pegajoso se enredó en su arma. Una lengua larga y poderosa, proveniente de un sapo de invocación masivo que Weiss había manifestado usando su polvo especial en combinación con sus sellos, sujetaba la maza en el aire. «Vamos con todo», ordenó Jaune. El joven Ark imbulló su espada con toda su aura disponible. No fue un corte sutil, fue un golpe de fuerza bruta que mandó a Cardin hacia atrás. El matón gruñó, su semblanza absorbiendo el impacto y haciéndolo crecer aún más. Ahora era un gigante, pero un gigante lento. Nora apareció de la nada, deslizándose por el suelo. Siempre les dije que fueran por las piernas primero. Magnhild, cargada de electricidad, impactó directamente en la parte posterior de la rodilla de Cardin. El sonido fue como el de un roble rompiéndose. Cardin cayó de rodillas, soltando un grito de pura rabia. Logró liberarse de la lengua del sapo y, con un último esfuerzo de su semblanza, alcanzó su tamaño máximo. Era una mole de destrucción. Cardin vio a Blake acercarse. Ella se impulsaba en los glifos de Weiss, que aparecían en el aire como escalones de luz blanca. Blake rebotaba a una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. «Te tengo», gritó Cardin, lanzando un golpe devastador con su maza hacia la sombra de la gata. Pero al impactar, el cuerpo de Blake explotó en una nube de tinta y fuego. Era un clon de sombra potenciado con polvo. La explosión desorientó a Cardin y lo hizo tambalearse. El gigante miró hacia arriba. Sabía que el equipo JWN estaba preparando algo. Alzó su maza, ya no buscando a un individuo, sino dispuesto a golpear el suelo para crear una onda de choque que aniquilara a todos a su alrededor. «Ah, no, maldita cosa, esta vez no», rugió, viendo como un ave de hielo creada por Weiss descendía sobre él. Cardin cambió la trayectoria de su maza para destruir al ave, logrando pulverizarla en 1000 pedazos de escarcha. Pero ese fue su error final. Había descuidado su defensa baja. Cuando bajó la vista, los 4 ya estaban allí, rodeándolo en una formación de cruz perfecta. Cada uno tenía un ataque cargado al máximo. Nora tenía a Magnhild en modo lanzagranadas, apuntando al pecho. Blake tenía sus pistolas listas, apuntando a los puntos de presión de su armadura. Weiss sostenía un glifo de fuego masivo bajo los pies de Cardin. Jaune sostenía su espada a 2 manos, el aura desbordando de la hoja como una llama blanca. El tiempo pareció detenerse por un segundo. Cardin, el gigante, se vio a sí mismo como lo que realmente era. Un matón que dependía de la fuerza bruta, enfrentándose a un equipo que finalmente había aprendido a confiar los unos en los otros. «Esto es por las semanas de burlas», susurró Weiss. Glinda Godwich observaba con una ceja levantada, su fusta lista para intervenir si el nivel de aura de Cardin bajaba de la zona de seguridad. En las gradas, Ruby apretaba los puños de emoción, mientras Jan soltaba un silbido de aprobación. El equipo JWN no iba a dar un paso atrás. La masacre estaba a punto de completarse. El impacto final no fue solo una explosión de aura, fue el colapso de una estrategia perfecta.
Los 4 ataques convergieron en un solo punto, pero lo que realmente selló el destino de Cardin fue la presión constante de las criaturas que Jaune había desplegado. Cardin Winchester, el gigante que parecía imparable, descubrió en ese último segundo la debilidad fatal de su propia fuerza, su aura. Era un tanque, sí, pero un tanque defectuoso. Cada centímetro que crecía, drenaba sus reservas de forma alarmante. Al final, no fue solo la fuerza de sus enemigos lo que lo derrotó, sino el agotamiento absoluto frente a un poder que no lograba comprender. Cuando el humo se disipó, la imponente figura de Cardin se había encogido hasta volver a su tamaño normal, cayendo al suelo completamente destrozado, con el aura en rojo parpadeante. La celebración del equipo en las gradas, el silencio de la tensión fue reemplazado por un rugido de emoción. No habían presenciado una pelea, sino una ejecución técnica impecable. Nora Valkyrie fue la primera en reaccionar, saltando sobre el cuerpo derrotado de Cardin para alzar su martillo hacia el techo en una pose de victoria absoluta. Weiss-Schne, manteniendo su elegancia intacta, se recogió el cabello con un gesto orgulloso. Había demostrado que su precisión era el complemento perfecto para el caos de las sombras de Jaune. Por otro lado, la adrenalina del momento traicionó la compostura de Jaune y Blake. En un arrebato de alegría, Jaune envolvió a Blake en un fuerte abrazo. La Fauno, sorprendida por el contacto físico, se quedó rígida un segundo antes de soltar una pequeña risa y corresponder el gesto. Al darse cuenta, se separaron con brusquedad, con las mejillas teñidas de rojo y miradas nerviosas. Decidieron dejar las cosas así, refugiándose en la victoria para ocultar el bochorno. Sombras en las alturas mientras el resto de la escuela festejaba, en los niveles superiores la atmósfera era gélida. Cinderfall y Emerald observaban la escena con ojos de halcón. Cinder apretaba los puños. Ella sabía que Pirramicos ya poseía los poderes de la doncella y que su ausencia se debía a que estaba asimilando ese poder ancestral. Ahora veo por qué mamá me dijo que te tenía que ayudar, pequeña Cindy. Una voz profunda y cargada de malicia resonó a sus espaldas. Cinder se tensó. Detrás de ellas estaba Fenrir. Para Cinder, este hombre era una anomalía aterradora, más peligroso incluso que el errático Tyrian Caius. Definitivamente, de no estar yo aquí, lo más probable es que ese chico te hubiera matado, continuó Fenrir, clavando su mirada en Jaune Ark. Cinder no respondió, pero la rabia hervía en su interior. Miró a Jaune, quien guardaba su espada mientras sus sombras se disolvían en el suelo. Fenrir parecía tener un interés genuino en la técnica de las 10 sombras de Ark. No era una semblanza común de amplificación. Era una manifestación de bestias que podían luchar de forma independiente y adaptarse a cualquier rival. Para un estratega, ese chico ya no era un peón, era una amenaza de grado catastrófico. El error de Mercury y el peso de los recuerdos. La situación se complicaba. Pirra, al absorber los poderes de la doncella, había obtenido fragmentos de los recuerdos de la víctima anterior. En esos ecos, había visto claramente a uno de sus atacantes. Un joven con piernas metálicas. Mercury Black se había convertido en una pieza obsoleta y en un riesgo. Blake y Weiss, siguiendo instrucciones de Ozpin, habían puesto precio en secreto a cualquier información sobre un cazador con prótesis robóticas de alto nivel. Mercury había tenido que suplicar por su vida para que Cinder no lo eliminara tras ser expuesto, pero ahora estaba atrapado en la misma habitación que Fenrir, quien parecía disfrutar del miedo ajeno. Maldito tipo, me va a poner de los medios o me va a meter en muchos problemas, murmuró Cinder, refiriéndose a Fenrir. Ella sabía que con él la pelea estaba ganada, pero su interés en las sombras de Jaune y su actitud impredecible la ponían al límite. Suspiró, dejando que las cosas fluyeran. El plan para la caída de Beacon seguía en marcha, pero con una doncella despierta y un usuario de las 10 sombras en ascenso, el tablero nunca había sido tan peligroso. La cafetería de Beacon era un hervidero de risas, choques de bandejas y el aroma dulce de los postres que los estudiantes devoraban tras una jornada intensa. En la mesa central, el equipo JWN era el centro de atención. La victoria contra el equipo CRDL no solo había sido un triunfo académico, sino una purga emocional para todos los que habían sufrido el acoso de Cardin. Nora estaba de pie sobre el banco, recreando con movimientos exagerados como el sapo de sombras de Jaune había inmovilizado a Cardin. Y entonces, ¡zas! La lengua lo atrapó y Jaune parecía un comandante de las tinieblas. Gritaba Nora mientras lanzaba un trozo de pan al aire. Jaune reía, aunque todavía se rascaba la nuca con timidez cada vez que Blake le dirigía una mirada.
La conexión entre ambos tras el abrazo en la arena era un elefante rosa en la habitación que nadie mencionaba, pero que todos notaban. La entrada de los visitantes de pronto, el bullicio bajó un decibelio. 3 figuras cruzaron el umbral de la cafetería, vistiendo los uniformes de la Academia Aven de Mistral. A simple vista, eran solo estudiantes de intercambio, pero para alguien con los instintos afilados, el aire parecía enfriarse a su paso. Cinder encabezaba el grupo con una sonrisa perfectamente ensayada. Cálida, pero con una chispa de autoridad natural. A su derecha, Emerald caminaba con una timidez fingida, mirando al suelo como si la escala de Beacon la abrumara. Y detrás de ellas, cerrando la formación, estaba Fenrir. A diferencia de Mercury en la historia original, Fenrir no caminaba con la arrogancia de un peleador callejero. Se movía con una fluidez depredadora que intentaba ocultar bajo una fachada de estudiante tranquilo y observador. Sus ojos, sin embargo, escaneaban la sala como quien cuenta ganado antes del sacrificio. Vaya, parece que llegamos justo para la fiesta, dijo Cinder, acercándose a la mesa de Jaune con una elegancia que hizo que Wei se enderezara inconscientemente. El papel del buen estudiante Cinder extendió una mano hacia Jaune con una gracia impecable. Hola. Soy Cinder Fall. Mis compañeros y yo acabamos de llegar de Mistral para el Festival de Vital. No pudimos evitar escuchar los gritos desde el pasillo. Fue un combate impresionante el que diste hoy, Ark. Jaune, sorprendido de que una chica tan imponente supiera su nombre, aceptó el apretón de manos. Ah, gracias. Soy Jaune. Y ellas son mis compañeras. Esmeralda Sustray, se presentó la peliverde con una voz suave, casi temblorosa, interpretando a la perfección su papel de chica nerviosa en una escuela nueva. Vaya, esas sombras que usas. Nunca había visto nada igual en Mistral. ¿Es una semblanza de linaje? Algo así, respondió Jaune, sintiendo una extraña punzada de desconfianza que no lograba explicar. Entonces, Fenrir dio un paso al frente. Su presencia era masiva, pero se inclinó ligeramente, adoptando una postura sumisa que contrastaba violentamente con su verdadera naturaleza. Y yo soy Fenrir, dijo con una voz profunda, casi un ronroneo. Disculpen a mis compañeras, a veces se emocionan demasiado con el talento ajeno. Pero tienen razón, tu control sobre esas bestias es notable. Espero que tengamos la oportunidad de practicar algún día. Me gustaría ver de cerca qué tan resistentes son esas sombras. Una tensión subterránea. La interacción era un baile de máscaras. Cinder actuaba como la líder carismática y protectora, el tipo de estudiante que todos quieren como delegada. Emerald era la cara amable y accesible que hacía preguntas inocentes para recopilar información. Y Fenrir era el guardaespaldas silencioso, el estudiante que no habla mucho pero que intimida con su mera existencia. Jan, que siempre tenía el radar encendido, entrecerró los ojos hacia Fenrir. Tienen pinta de ser fuertes. ¿En qué categoría pelean? Oh, nos especializamos en combate táctico, respondió Cinder sin perder la sonrisa. Aunque Fenrir aquí presente es un poco intenso cuando se trata de entrenar. Suelen decirle que no conoce sus propios límites. Fenrir soltó una pequeña carcajada, una que no llegó a sus ojos. Solo soy un estudiante dedicado, nada más. Mientras se alejaban hacia la barra de comida, Fenrir le susurró a Cinder, tan bajo que ni los oídos de Fauno de Black pudieron captarlo. El chico de las sombras tiene un olor interesante, Cindy. No dejes que Esmeralda lo asuste antes de que yo pueda jugar con él. Cinder solo apretó los dientes, manteniendo la máscara de estudiante ejemplar mientras sentía cómo el plan comenzaba a volverse mucho más sangriento de lo que había anticipado. Cinder no apartó la mirada de la mesa del equipo JWN mientras Fenrir hablaba. Sus ojos ambarinos brillaron con una luz peligrosa, una que recordaba a las brasas de un incendio forestal a punto de estallar. Una pequeña sonrisa socarrona, cargada de una confianza gélida, se dibujó en su rostro. «Me subestimas mucho, Fenrir», respondió Cinder con voz aterciopelada, pero cortante como el cristal. Se inclinó ligeramente hacia él, invadiendo su espacio personal con la seguridad de quien sabe que tiene el control de la situación, o al menos, de quien está dispuesta a quemar el mundo para conseguirlo. Si hay algo en lo que soy experta, es en modificar mis planes cuando estos no salen bien, le susurró directamente al oído, haciendo que Emerald, a unos pasos de distancia, fingiera estar muy interesada en una manzana para no interrumpir. No por nada somos hijos de Salem. No estamos aquí para seguir reglas, estamos aquí para ganar. Fenrir se quedó callado unos segundos. El nombre de la reina de los Grimm siempre pesaba en el aire, incluso en un susurro.
Sin embargo, en lugar de mostrar respeto o temor, Fenrir soltó una bocanada de aire y su sonrisa se ensanchó, mostrando un brillo salvaje en sus ojos. Si no fuéramos terroristas, definitivamente, te hubiera dado un hijo, soltó con una naturalidad pasmosa, como si estuviera comentando el clima. El sonido del impacto fue seco y sordo. Cinder, sin siquiera cambiar su expresión facial, le hundió un puñetazo cargado de energía en la boca del estómago. Fenrir se dobló ligeramente, soltando un quejido que era mitad dolor y mitad risa ahogada. Cállate y camina, sentenció ella, dándose la vuelta y dejando que su capa ondeara con elegancia mientras se dirigían a la salida de la cafetería. Final del capítulo. Bien, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Pronto llegarás lo bueno, espero que les haya gustado este arco de interacción. Sin más que decir, hasta la próxima.